he visto los videos de divulgación de Javier Santaolalla, vi alguno hace muchos años. Y si es así, ¿qué opinas de ellos? No tengo mucho que opinar al respecto. No opino de gente que hace lo mismo porque yo soy muy raro y soy muy brusco. Entonces mejor me callo, ¿no? Yo he tenido la poca interacción que he tenido con otros youtubers no ha sido muy afortunada. Yo me acuerdo a una persona en concreto, no les voy a decir quién, pero una vez directamente hice un video homenaje a Carl Sagan por el aniversario de su libro El mundo y sus demonios. Entonces invité a un montón de personas a que leyeran cada uno un fragmentito, los dividí de la introducción del mundo y sus demonios de Carl Sagan, como un homenaje de la divulgación científica española a Carl Sagan. Lo hicieron todos y son muy amables, muy simpáticos, y yo lo edité todo y lo publicamos y algunos de ellos hasta lo pusieron lo mencionaron en sus canales, otros ni eso. Pero alguien de quien participó allí, un día se fue a entrevistar a Iker Jiménez y entonces para quedar bien con Iker Jiménez empezó a hablar mal de mí, ¿no? Un tipo que dice que es de bloqueo fácil y que... Sí, es lo que dice mi biografía de Twitter, ¿no? No, creo que algo más decía mi biografía que les disgustaba, pero no sé si ya lo he cambiado. Pero lo que dice actualmente es... bloqueo fácil, no, yo sé que bloqueaba fácil. Y decía algunas otras cosas que se dicen tampoco, o medio en serio. Y entonces se lo fue a presentar como, mira qué horror son los divulgadores en España, para que Iker Jiménez pudiera decir, ay, sí, son todos una mierda porque el único bueno soy yo. No, pues muchas gracias, oye, para eso, si necesitas eso, pues no me necesitas a mí, ¿no? Entonces yo mejor, miren, me callo.